Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, vamos a ver. Yo hace mucho tiempo intenté ver si encontraba campos magnéticos en los condensadores, sin abrirlos ni nada. Coger un condensador electrolítico y a ver si con la pinza perimétrica o algo detectaba yo ahí y nada, no, y lo descarté. Luego estuvimos viendo cosas como las dos placas, que al separarlas se genera energía, los pulsos EMP en bobinas que las explotas y al dilatarse la bobina se genera un pulso de energía electromagnética, tal. Estuvimos con todas estas cosas y, claro, en el de las placas, de dos placas de condensador, que tú las tienes así, tienes una placa, ¿no? Fija. Y luego tienes aquí como un, vamos a decir, un eje y otra placa que la puedes separar, ¿vale? Si tú cuando están cerca cargas la placa y luego las separas, te entrega energía, ¿vale? Baja la capacitancia y te entrega energía. Bien, todo esto de los capacitores siempre nos hizo pensar que pudiera ser que hubiera un campo magnético en su interior. Pero ya os digo, yo no lo había encontrado. Y nuestro amigo Álvaro, pues muy inteligentemente lo pensó y dijo: Emilio, bueno, en el grupo se comentó en su momento, si entre dos placas hubiera dentro una bobina y lo conectamos a corriente alterna, la variación de flujo debe de poder inducir. Y efectivamente, sí, yo sinceramente pienso que sí. Lo que pasa es que el problema es que, claro, para que las dos placas estén cerca y tú hagas una bobina muy plana, de hilo muy delgado, ahí dentro, para recoger, a nada que el cobre tenga algo de grosor, va a separar demasiado las placas. Y a nada que lo pongas gordo, no va a funcionar. Así no lo veía. Pero luego otro compañero del grupo, es que hay compañeros que puedo nombrar y compañeros que no puedo nombrar porque ahí, según lo que dices, a veces algunos se molestan. Tengo nombres que a veces los tengo prohibidos usar y otros en stand-by. Bueno, hay otro compañero que es un crack, que muchos ya sabréis quién es, que hizo un capacitoinductor. El tío coge un condensador electrolítico, ¿vale?, que están ahí enrollados, sus dos placas, ¿vale?, y están ahí las dos placas. Bueno, perdonadme porque yo dibujo muy mal, ¿vale? Joder. Bueno, pero ya se entiende, ¿vale? Y entonces, él nos demostró que si tú coges, por ejemplo, esta es la de fuera, ¿no? Esta es la de fuera y hay otra, vamos a dibujarlo un poco que se vea más claro, que es la interior, ¿vale? El aislante estaría en medio. Bien, pues si tú conectas a esta de fuera y a la de dentro, lo que tienes es esto. Visto de una manera que lo veamos claro, tienes dos chapas y habrías conectado al principio de una y a la salida de otra a tu fuente. Bien, pues hecho de esa manera, la dirección de la corriente no se cancela. Si tú lo hicieras, quiero decir, esto así y enrollado, que sería esto, genera un campo magnético por aquí y por aquí. Bien. Otro amigo del grupo siempre está sugiriendo de hacer bobinas con núcleos de hierro, porque el hierro tiene mucha fuerza, porque los dominios magnéticos, cuando haces un electroimán, se suman en la misma dirección del flujo de la bobina e incrementas 1000 veces el campo magnético. O sea, sabemos que del hierro podemos sacar fuerza. Bien. Y entonces, juntando un poco todas las piezas, lo que yo he sugerido es hacer un capacitoinductor
ferromagnético, en el que una o las dos chapas sean de hierro o de un material ferromagnético. Incluso he sugerido hacerlas de... Una puede ser de un metal diamagnético y sumergirlo en ferrita en polvo, si está bien aislada. Incluso se le puede añadir algo para hacerlo como una pasta. Se pueden hacer mil historias, ¿vale? Sumergida en líquido, imagínate, agua y ferrita en polvo. Agua a lo mejor no, porque el polvo se hundiría, ¿no? Pero se puede hacer de muchas formas. O simplemente dos láminas de hierro enrolladas, o una de hierro y una de cobre, o una de hierro y una de aluminio, o una de un material ferromagnético y otra de un material diamagnético, o los dos materiales ferromagnéticos, da igual. El caso es que como así el sentido de la corriente es el mismo que en un cable, si haces así, que esto va a generar campos así, y luego cuando se invierta la polaridad, campos asá, pero van a ser campos efectivos, no campos que se neutralicen. Quiero decir, no es lo mismo esta bobina que esta otra. Esta no va a generar campo, porque las hemos hecho que se cancelen. Entonces, si las hacemos que se cancelen, no van a generar flujo. Bien, pues en los condensadores pasa igual. Tú podrías conectar la placa por en medio o por 3 puntos y 3 puntos para que no generase inducción. O puedes hacerlo así y que generen inducción. Y al ser un material ferromagnético, amplificamos mucho el flujo. El flujo se va a amplificar una barbaridad al tener el hierro. Bien, ¿y esto por qué es importante? Porque nuestro amigo el que hizo el capacitoinductor cargó con su fuente esta placa y esta con su fuente. Y cuando el condensador estuvo bien cargado, ¿vale? Puso aquí una chapa de aluminio, quitó la batería y cortocircuitó. Y hizo la chapita. ¡Pam! Y salió volando. Confirmando que se ha inducido un fuerte pulso electromagnético a la chapa, que ha creado corrientes de Foucault de la chapa que se han repelido del campo magnético que estaba generando el capacitoinductor y la chapa salió volando. Pero claro, estaba usando un condensador electrolítico modificado muy inteligentemente para generar ese flujo. Pero no estaba usando un capacitoinductor ferromagnético, que al llevar el hierro va a amplificar ese campo. Haciendo eso, hablando con mi amigo Catalín, que de este sí puedo decir el nombre, pues nuestro amigo Catalín ha sugerido hacer una bobina panqueque, pero ojo, a modo de capacitoinductor, lo cual considero que es muy inteligente. Sería esto. Recordar que los hilos tienen que estar en el capacitoinductor, las láminas van una al lado de la otra y el flujo salía hacia arriba. Aquí tiene que estar una bobina al lado de la otra para que el flujo salga hacia nosotros. Esto saldría el flujo en esta dirección y en la de allá. Saldría así y así. Si lo ponéis, no sé si me entendéis, si esto es una bobina, ¿vale? Vamos a decir, una bobina. Y resulta que un cable va por arriba y el otro por abajo, el flujo no será como en esto.
el flujo se generará entre una y la otra y nos va a ser más difícil de recoger. No sé si me explico. Tienen que estar planos. Nuestro amigo Álvaro ha pasado una foto por el grupo en la que se ve bien, ¿vale? Se ve bien. Entonces, si hacemos un plato de estos, que puede ser que sean, puede ser que sean chapas de cierto grosor, ¿vale? A lo mejor, no sé si me explico, puede ser, ¿vale? ¿Os hacéis una idea? Pueden tener como la cinta de papel de aluminio. Podemos usar la roja la cinta de papel de aluminio y la negra la ferromagnética, por hacer pruebas en este sentido, ¿vale? Bien, pues eso se cargará y tiene hierro y va a generar un campo potente hacia aquí. Y de hecho, si eso lo conectamos de la manera adecuada, que sería el rojo y el negro, vamos a tener, porque eso llevará su aislante, que no lo hemos dibujado, pero entre lámina y lámina tienen que haber sus aislantes para que no se toquen. Entonces esto va a ser un condensador que se va a cargar y descargar de manera muy, muy rápida. Pero, ojo, cargar y descargar. O sea, la red lo llena y cuando se invierte la polaridad lo devolvemos. Luego, consumo cero. Lo que hacemos es devolver reactiva capacitiva a la red. Sí, eso es generarle reactiva capacitiva a la red, que yo en principio pienso que como tiene mucha reactiva e inductiva, yo creo que en principio le puede ir bien. Siempre y cuando no alcancemos la resonancia, porque como vayamos añadiendo capacitancia a una red que tiene inductancia y se alcance la resonancia y entre lo que nosotros llamamos ferroresonancia, con el incremento de potencia que ello conlleva, pues la red va a explotar, literalmente. Los que habéis hecho experimentos de ferroresonancia como voltios, pues ya sabéis de lo que estamos hablando. Si añadimos mucha capacitancia y vamos entrando en resonancia con la inductancia, de repente dará un salto de intensidad y de tensión y de todo, que se irá todo al traste, ¿vale? Bien, esto es mejorable. Se puede hacer una cosita y ya no añadiríamos capacitancia a la red, pero lo vamos a dejar ahí de momento. Bien, entonces tenemos este plato, que va a generar un campo norte, sur, norte, sur, norte, sur. Bueno, va a estar ahí a los hercios de la red, ¿vale? Que puede ser grande el plato, ¿vale? Eso va a variar el flujo, que es un primor, y el consumo, cero. A ver, a lo mejor el condensador tiene algo de consumo, pero vamos, que no debe de ser un consumo muy elevado para la cantidad de flujo que podemos mover. Con otra ventaja, lo hemos conectado a la red, pero esto va a funcionar mejor en redes de 60 Hz, porque va a mover más corriente. Pero no es eso, es que si tú le haces 100 Hz, pues todavía irá mejor. 500 Hz, pues todavía irá mejor. Gigahercios, pues debe de ir brutal. Una bobina de estas debe de mover a gigahercios una cantidad de flujo, que esto debe de dar una cantidad de energía inimaginable, inimaginable. Imaginaos, si es que los condensadores a mayor frecuencia, más corriente entra y sale, porque en las constantes de tiempo de los condensadores son así. En el primer instante, corriente infinita. Infinita. Y a medida que se va cargando,
menos corriente. Si tú vas a inducir y quieres un flujo variable, y resulta que te mueves de aquí a aquí, estás moviendo mucha corriente. Esto es mucha frecuencia, porque para allá es tiempo. Si tú dejas transcurrir, jolín, tendré que comprar rotuladores. Si tú dejas transcurrir más tiempo, entra esta corriente y luego menos, y te tiras mucho tiempo moviendo poca corriente. Mientras que si tú trabajas a alta frecuencia, lo que pasa es esto. No sé si me explico. Mueves mucha corriente. Aquí cada vez menos. Es el inductor ideal. A mayor frecuencia, más corriente. Al llevar hierro, un campo magnificado. Probablemente las dos láminas puedan ser de hierro, porque como el sentido de la corriente hemos hecho que sea el mismo, con doble hierro, doble tal. La resistencia, es cierto, si es muy larga la bobina, va a tener resistencia y se va a disipar energía en forma de calor, pero la podemos hacer más ancha. Si la hacemos más ancha, la resistencia disminuye, la intensidad de flujo aumenta. Bien, creo que ya lo habéis entendido. Ahora vamos a pasar a nuestro amigo Clemente Figuera. Si cogemos platos de estos y los ponemos así, y tenemos ahí uno, bueno, del grosor que hayáis dicho, ¿vale? Yo qué sé. Vamos a suponer que son así, ¿vale? Este rotulador también está diciendo adiós. A ver, este azul. Y pusiéramos aquí, en medio, un núcleo y una bobina para recoger, colocada de manera que, por ejemplo, esto sea norte-sur, y estén conectadas de la manera adecuada para que haga flujo y haya inducción, ¿vale?, a nuestra red. Jolín, es que vaya tela. Bien, si está hecho de la manera adecuada y podemos añadir más. Esto podemos añadir aquí otro y otro, ¿vale? Y ahí otra bobina y otra bobina. Ah, no va. A la porra. ¿Vale? Pues si hacemos eso, conjuntos de estos, imaginaos, al tener hierro, el campo que genera esta se transmite y ayuda a orientar dominios de esta, y el de esta a esta y a esta, y el de esta a esta, y esta. Y esto todo genera un campo brutal. Brutal, que a lo mejor hasta lo podemos cerrar. ¿Por qué no? Podemos poner aquí hierro. A lo mejor, o a lo mejor no, lo que convenga. Y ese sándwich, madre mía, la frecuencia que lo puedes mover. Y el consumo, cero, porque cuando hablamos de estos temas tenéis que tener en cuenta que cuando tenemos una bobina y otra bobina con nuestro transformador, no es solo importante este flujo, que al principio no consume porque tiene mucha impedancia. Ese flujo se transfiere por el núcleo y mientras tú aquí no consumas no pasa nada. Pero cuando tú aquí consumes, generas otro flujo que se opone a este, que libera la impedancia y hace que tu fuente consuma. Pero claro, si este es
un capacitoinductor que las láminas no se tocan, ¿esta bobina podrá inducirle algo al capacitoinductor? ¿Podrá o no podrá? El circuito del capacitoinductor está abierto. Por tanto, el flujo que genere esta no podrá inducir en esta. Pienso. Porque para inducir, sí que induciría si intentases consumir de aquí a aquí, que es una manera de recoger la fuerza contraelectromotriz y aprovecharla. ¿Vale? Pero, y incluso podrías aprovecharla también de aquí a aquí, pero lo que consumas de ahí a ahí va a ser lo mismo que lo que consumas de ahí a ahí más lo de aquí a aquí, porque la que vas a recoger es el flujo que varíe ese. No más. Bien. Y la red no se va a enterar, porque no estás haciendo que los electrones que tú consumes de ahí y de ahí pasen por el contador. Pasan, no sé si me entendéis, no pasan por un extremo de cable que no está conectado a la red. No le consumes a la red. ¿Vale? Pues eso, todo esto, son la idea en la que creo que debemos de trabajar. Aquí hay mucha tela que cortar, muchachos. Bueno, me tengo que ir a trabajar y tengo que dejarlo ahí, pero espero haberos expandido un poco mis agradecimientos a todos, al que nos ha mostrado cómo hacer el capacitoinductor, al que nos ha mostrado que el hierro puede amplificar, a todos, a Álvaro, que ya comentó que podíamos aprovecharnos de los campos, a Bortios por la de miles y miles de experimentos que ha hecho para que veamos cosas. Me lo agradezco hasta a mí mismo, pero creo que lo tenemos. Si trabajamos en esto, que sabemos que genera flujo, y le añadimos hierro, que sabemos que amplifica el flujo, con unas curvas que las he borrado, pero que veis que a mayor frecuencia más corriente movemos, sin consumir, porque entra carga, se invierte la polaridad, devuelves. Es cargas y descargas, pero no cargas y consumes en tu carga, no, ¿vale? Yo, la verdad, creo que aquí sí que podemos sacar punta. Venga, saludos muchachos, un abrazo a todos.